Shabbat Shalom amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos a Kabbalah Shabbat por Zoom de la comunidad Javerín Tobin. Javerín Tobin es buenos amigos en hebreo. Estamos compartiendo este Kabbalah Shabbat, esta recepción del Shabbat, este día santo del Señor, de descanso, de regocijo, entre amigos, entre hermanos. Y hemos pasado, hicimos las brajot correspondientes, también pasamos los temas de alabanza y de adoración. Lo que vamos a hacer ahora es compartirla para allá, la porción semanal de Torah, Tanaj y Brit allá, como mesiánicos que somos. Le quiero comentar a la gente de la web que si se quiere sumar a la comunidad nos pueden escribir un mail a comunidadjaverintobim@gmail.com y también se pueden suscribir gratuitamente a nuestro canal de YouTube que es Comunidad Javerín Tobin. Bien, el título de la parashá de hoy de la enseñanza es Tasería en hebreo, Tasería que quiere decir en español conciba, de concebir, de dar a luz. Y la parashá completa abarca los siguientes capítulos y pasajes. Nosotros vamos a hacer un resumen por un tema de tiempo en el día de hoy. Levítico, capítulo 12, versículo 1 al 13:59. Melahim Bet es segunda de Reyes, Melahim es Reyes, Bet es la segunda letra del alfabeto hebreo, 4:42 al 5:19. Mateo 8, versículos 1 al 4 y Lucas 7, versículos 18 al 35. Entonces, como dijimos, la sería quiere decir conciba, de concebir, de dar a luz. En la parashá anterior, la que vimos la semana pasada, deben recordar, hablamos de lo que son los alimentos kosher o kashrut. Kashrut es alimentos permitidos. Kosher es en yiddish, viene de kasher en hebreo, que quiere decir santificados o permitidos justamente. Kashrut quiere decir dieta alimentaria. Yo cometí un error ahí, perdón. Dieta alimentaria o alimenticia, kashrut. Kasher es alimentos permitidos. Y dimos, según la Torá, cuáles son los alimentos que se pueden comer y los que no se pueden comer. El Señor estipuló, sobre todo para el cuidado de nuestro cuerpo, de nuestro templo del Ruach HaKodesh de Dios. También hablamos de la diferenciación que hay entre judíos y gentiles, si es que hay que cumplirlas con estas dietas alimentarias obligatoriamente o no, en qué momento sí, en qué momento no, con qué tipo de alimentos sí, con qué tipo de alimentos no. Y hoy vamos a hablar en el segundo orden, siguiendo el orden con el que el Señor hizo la creación. Primero creó a los animales y luego a los seres humanos, a Adán y Eva en primer lugar. Vamos a hablar hoy entonces de las personas, ¿sí? De las que son consideradas en determinados momentos de la vida puras e impuras. Así como hablamos de los animales, kosher o no, ahora vamos a hablar de personas puras o impuras de acuerdo a distintas situaciones en la vida. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, la mujer, cuando concibe un hijo, cuando hace tasría en hebreo, el momento de concebir, vamos a hablar de ese momento y también vamos a hablar del momento de la lepra, qué es lo que pasa cuando una persona adquiere la enfermedad tan grave que era considerada realmente una enfermedad tortuosa en los tiempos bíblicos, la lepra. Vamos a ir entonces al libro de Levítico, capítulo 12, versículos 1 y 2. Levítico 12, 1 y 2 dice, habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, si una mujer queda encinta, queda embarazada, tiene varón, será impura por 7 días, quedará impura como los días de su menstruación. Entonces, no es que la mujer es considerada impura, la mujer es considerada santa cuando está santificada con el Señor. Lo que está diciendo que es, según la Torá, en el momento de la concepción, por 7 días va a quedar impura. Vamos a continuar con Levítico 12, versículo 3. Y el octavo día será circuncidada la carne del prepucio de su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué la circuncisión se hace el octavo día? ¿Por qué en el octavo día? Bueno, el motivo es el siguiente. Se hace al octavo día porque justamente como la mujer al momento de la concepción es considerada impura durante 7 días, una semana, para que pueda estar presente en lo que se llama en hebreo el Brit Milá, que es la circuncisión. El Señor honra a la mujer también y quiere que también esté en ese momento tan importante que es el de la circuncisión. Entonces, por eso se hace que esté presente y que la circuncisión se haga al octavo día. Cuando ya pasaron los 7 días de purificación a partir de la concepción del embarazo. Vamos a Levítico 12,
versículos 4 y 5. Y ella permanecerá 33 días en la purificación de su sangre, no tocará nada que sea santo, ni irá al santuario hasta que sean cumplidos los días de su purificación. Pero si da a luz una hembra, entonces estará impura 2 semanas como su menstruación y permanecerá 36 días purificándose de su sangre. Entonces, en el caso de la niña, vemos que el periodo se duplica. No puede entrar la mujer durante este periodo al santuario. Estamos hablando de la Torá. ¿Por qué? Porque tiene que pasar un proceso de sanidad de heridas internas. En el proceso del embarazo hay una herida externa que se produce por el sangrado, por distintos fluidos que salen. Pero la mujer sigue cicatrizando por dentro. Por eso es que se toma ese tiempo. ¿Qué dicen los sabios judíos sobre este tema? Según los sabios judíos, el periodo de formación de una beba en el vientre de la madre es superior al del bebé, al del nene. Y por eso la espera posterior es mayor. Ahora, ¿qué pasa en la etapa de madurez entre el nene y la nena? Ya siendo mujercita y siendo hombrecito. La madurez en la mujer se da antes, biológicamente. Y eso tiene que ver con que la mujer tiene la capacidad de procrear antes que el hombre. Por eso, si ustedes notan, en el judaísmo se hace lo que se llama el bar mitzvah, que quiere decir hijo del precepto, es tradición judaica esto, a los 13 años, y la mujer, la nenita, lo hace a los 12 años, lo que se llama el bat mitzvah. Bar es hijo del precepto, bat mitzvah es hija del precepto. ¿Por qué a los 12? Porque a los 12 se considera que ya puede ser mamá y ya pertenece a la sociedad, tiene que cumplir con los derechos y obligaciones que da la Torá. Lo mismo con el hombre, pero a los 13 años, un año después. O sea, el proceso de maduración es a la inversa que dijimos anteriormente. Vamos a ir ahora a una historia, dijimos que vamos a hablar del momento de la concepción, y que vamos a hablar también de la lepra, la para allá de hoy. Vamos a tomar el caso de Namán, caso muy conocido. Está en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Segunda de Reyes 5:1 dice, Namán, capitán del ejército de Siria, era un hombre muy estimado por su señor, porque por su intermedio Adonai había dado la victoria a Siria. Era además valeroso en extremo, pero leproso. ¿Por qué era un gran problema para Namán que sea leproso? Además de que era una enfermedad extremadamente contagiosa, que a los leprosos los aislaban, muchos hasta eran apedreados, eran sentenciados a muertes. No olvidemos que Namán era un capitán, era un general, era un militar, y la lepra le impedía tomar las armas. Entonces él estaba tan gravemente lesionado que estaba impedido para batallar, para ejercer su oficio. Por eso era tan grave para Namán tener lepra, además de todo lo que le ocasionaba a nivel salud. Vamos a ir sintetizando un poquito estos pasajes. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 9 y 10. Namán, pues, fue con sus caballos y sus carros y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo, lo fue a ver al profeta. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Qué hizo Eliseo con Namán? Namán que venía con todos los honores. Yo soy capitán del ejército general. Andá, casi lo ninguneó, como decimos en Argentina. ¿Qué es ningunear? Porque no le dio mucha importancia. Entonces uno más. Y le dijo, andá y lavate 7 veces en el Jordán. Una indicación simple e insignificante. Namán estaba esperando una gran indicación de Adonai, el Señor. Por eso fue a ver un profeta muy reconocido. Vamos a Segunda de Reyes 5, versículo 11. Pero Naamán se retiró irado, se enojó por este motivo, por el que acabo de decir, diciendo, he aquí yo pensaba seguramente saldrá a mi encuentro, se detendrá e invocará el nombre de su Elohim y agitará su mano sobre el sitio y curará la lepra. Él estaba esperando un gran milagro de parte de Eliseo, que ore, le ponga las manos y diga, listo, sos sano en el nombre del Señor. Y eso no ocurrió. Eliseo lo trató como uno más, para el Señor no hay excepción de personas. Además, Dios obra como Él quiere, no como nosotros queremos. Vamos a Segunda de Reyes 5:12. Esto dice Namán. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Acaso no me lavaré en ellos y seré limpio? Volviéndose se fue airado. Estaba muy enojado
Y lo que dijo es, ¿acaso no tenemos nosotros en Siria mejores ríos que los que hay en Israel? Segunda de Reyes 5:13. Pero sus siervos se acercaron y le hablaron. Si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna cosa difícil, ¿no la cumplirías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Naamán esperaba entonces, como dijimos, ser recibido por el profeta de acuerdo a todos los pergaminos que él ostentaba. Un gran militar, un gran guerrero, un hombre muy poderoso. Y no fue lo que pasó. Recibió del profeta una indicación simple, por lo cual se fue muy enojado. Segunda de Reyes 5, 14 y 15. Entonces bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Elohim, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Enseguida volvió a Eliseo con toda su compañía y fue y se presentó y dijo, he aquí, ahora comprendo que no hay Elohim en toda la tierra sino en Israel. Vemos que finalmente, aunque él se fue airado y enojado, obedeció lo que le dijeron, obedeció la indicación del Señor. Y no fue el agua del Jordán lo que lo sanó, fue el Señor, Elohim. El poder no estaba en el agua, el poder estaba en la mano del Señor, en la palabra del Señor, en el obedecer la indicación del Señor. Y ahí vamos al principio bíblico tan importante. La obediencia a la palabra del Señor siempre, siempre es la solución. Obedecer la palabra del Señor siempre es la solución, sea el problema que tengas. En este caso estaba Naamán con la lepra. Pensá qué problema querés que el Señor te resuelva, sea de salud, sea económico, sea familiar, sea hijos que no son creyentes, sea ministerial. La respuesta siempre está en obedecer a la palabra del Señor y ponerla en acción, obviamente. Vamos a ir ahora al Brihadashá, el pacto renovado. Mateo capítulo 8, versículos 1 al 2. Vamos a ver la sanidad de un leproso. Vamos a ir hablando de la lepra en este caso, de los leprosos. Cuando descendió al monte lo siguieron grandes multitudes, habla de Yeshua. Y aquí un leproso acercándose se postraba ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Notemos acá lo importante, con qué actitud se acercó el leproso, que eran parias en la sociedad, a Yeshua. No le fue a imponerle, Señor, saname, Señor, me tenés que sanar, voy a quedar sano. Señor, si quieres, si es tu voluntad, saname. Actitud de humildad y de honra al Mashiach. Mateo capítulo 8, versículo 3. Y extendiendo la mano la tocó diciendo, quiero, le dijo Yeshua, sé limpio. Y al instante fue limpiada su lepra. Yeshua entonces aceptó la propuesta que le hizo el leproso. Si quieres, puedes sanarme. Y Yeshua le respondió, sí, quiero, te sano. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, si el Señor pudo sanar a un leproso que se presentó con esta actitud de una enfermedad que era incurable, que causaba tantos malestares, que causaba muertes, ¿de qué cosa nos puede librar a nosotros el Señor? De cualquier cosa. No hay nada imposible para el Señor. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay imposible también para el Mashiach, para Yeshua? Nada es imposible. Pero tenemos que ver a veces también con qué actitud vamos y le pedimos. Actitud de humildad. El Señor es humilde. Mateo 8, versículo 4. Entonces Yeshua le dice, mira, no le digas a nadie, solamente ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Notemos este detalle. Presenta la ofrenda que ordenó Moisés, Moshe, en hebreo, para testimonio a ellos. ¿Qué le está diciendo Yeshua? Estamos en el Brit Hadashah. Le está señalando la Torá. Le dice, andá y hacé lo que se le ordenó a Moisés. Eso tenés que hacer. Es lo mismo cuando el Señor dice, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Yeshua no vino a abolir la ley, Él es el cumplimiento de la ley. Yeshua es la Torá perfecta, es la Torá viviente. Cuando nosotros negamos la Torá, negamos a Yeshua, estamos negando la Torá. Lo mismo al revés. Yeshua es la Torá viviente. Yeshua, el Mesías, le está diciendo al leproso que fue sanado, ¿qué tengo que hacer? Andá y hacé lo que se le indicó a Moisés, a Mosé. Cumplí con la Torá. Vamos a ver entonces, repasando brevemente, cuál es la secuencia del milagro.
qué acontecimientos pasaron para que se dé este milagro en el caso del leproso. Son 4 hechos importantes. Primero, el leproso se acercó al Señor con confianza. Él confiaba en que Yeshua lo podía sanar. Si quieres, sáname. Está depositando su confianza en él. Está diciendo, sí, vos lo podés hacer. Segundo, estaba seguro que si Yeshua quería, como dijimos recién, lo podía sanar, que en él estaba el poder. Tenía poder para sanar cualquier cosa, cualquier dolencia, cualquier enfermedad, cualquier circunstancia. Tercero, el leproso sabía a quién se acercaba. Lo reconocía como el Masías. Confiaba en el poder de Yeshua. No se estaba acercando ante cualquier sacerdote, ante cualquier autoridad. Se estaba presentando ante Yeshua. Cuando nosotros nos postramos, nos estamos postrando ante el Señor. Ese que tiene todo poder. A veces pedimos oración a un hermano, a veces pedimos oración en la congregación y tenemos la solución arrodillarnos en nuestra habitación y postrarnos hasta el poder, más poderoso de todos, el Señor. Yo no digo que esté mal, sobredeseando los unos la cara de los otros, está bien orar los unos por los otros, pero hay momentos que Dios quiere que vos vayas en persona y ores y que estés en el momento de intimidad con Él. Y que digas, Señor, en ti confío. Si quieres, como dijo el leproso, hacelo. Si es tu voluntad, hacelo. Porque también tenemos que tener en cuenta, y vamos a agregar un punto más, el Señor es soberano. Puede decir que no, y lo tenemos que aceptar también. Pero en él está todo el poder. Y quinto y último punto, se presentó con humildad y sin condiciones. Acá no hubo enojo como Namán. Él fue con una actitud humilde, de sencillez de corazón. Yeshua tuvo compasión de un repudiado, dijimos que los leprosos eran los parias de la sociedad, y Yeshua gobernó la actitud de amor al prójimo. Amarás al Señor por sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para ir redondeando la para allá de hoy, a modo de conclusión, mantengámonos puros, pidiendo perdón cada vez que pecamos, con actitud de teshuvá, de arrepentimiento y vuelta al camino correcto, con una actitud justamente humilde ante el Señor, obedientes a su palabra, y los milagros inevitablemente sucederán, como le pasó al leproso. Gracias amigos por compartir la enseñanza de hoy. A todos aquellos que quieran sumarse a la comunidad, nos pueden escribir un mail a comunidadjabrintoim@gmail.com. También se pueden suscribir gratuitamente a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Jabrín Tobin. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima. Shalom Lekulam, Shalom para todos. Toda Rabá, muchas gracias. A los integrantes del Zoom que están conectados ahora, nos desconectamos 5 minutitos nada más y en 5 minutos volvemos para el intercambio de opiniones en el Zoom con el mismo link. Gracias, ya volvemos.